El guante derecho impacta con la precisión de un cirujano. El cuerpo de Manny Pacquiao se desploma, sin vida, sobre la lona del MGM Grand. Un estallido de gloria inunda la arena. México celebra 8 años de espera. Juan Manuel Márquez en la esquina, levanta los brazos en un triunfo absoluto. Pero mientras un país entero celebraba, en los ojos de su esposa Erika, no había alegría. Había el alivio de quien sobrevive a una guerra. Para conseguir el knockout más icónico en la historia del boxeo mexicano, Juan Manuel Márquez tuvo que destruir al hombre detrás de la leyenda. Acompáñame a descubrir la verdad detrás del golpe perfecto. Para entender la anatomía de ese golpe, la verdadera fuente de su poder, no hay que mirar las luces de Las Vegas. Hay que regresar en el tiempo, a las calles de Iztacalco, un barrio bravo de la Ciudad de México donde el aire es espeso, y los sueños se defienden a puñetazos. Aquí nacer con el apellido Márquez no era un privilegio, era una sentencia. El boxeo no fue una elección para Juan Manuel, fue un mandato de sangre, la única herencia que su padre y sus hermanos podían dejarle. El gimnasio Romanza, empolvado y sagrado, fue su cuna y su campo de pruebas. El olor a sudor viejo, a cuero gastado y a linimento, era el perfume de su infancia. Las palabras que salieron de su boca, no fueron una queja, no fueron una excusa, fueron una sentencia, una declaración de guerra contra el destino mismo. Me volvieron a robar. La frase resonó en la arena, pero su eco más profundo fue dentro de su propia alma. Ya no se trataba de boxeo. Ya no se trataba de deporte. Se había convertido en una cruzada personal, una herida mortal en el centro mismo de su orgullo mexicano. Esa noche, la obsesión, aquel fantasma que lo acechaba, dejó de ser una sombra y se apoderó de su ser. El objetivo ya no era ganar, el objetivo era aniquilar. La herida era demasiado profunda para sanar, era una fractura en el espíritu de la que nacería el golpe más glorioso y, a la vez, más destructivo de su vida. El camino a la redención pasaba directamente por el infierno, y Márquez estaba dispuesto a quemarlo todo, empezando por sí mismo, y por aquellos que más amaba. Si quieres ser testigo de cómo un hombre se sacrifica en el altar de su propia venganza, de cómo su familia pagó el precio de su obsesión, suscríbete y no te apartes de esta historia. Porque la verdadera caída apenas comienza. La injusticia no solo hiere, calcina el alma. Y el alma de Juan Manuel Márquez, calcinada por el fuego de 3 veredictos que sentía como una traición, ya no buscaba una victoria. Mientras otros niños coleccionaban canicas, él coleccionaba cicatrices en los nudillos. Mientras otros aprendían canciones, él aprendía el ritmo brutal de la pera y el costal. Cada golpe que lanzaba no era por puntos, era para poner un plato de comida en la mesa, para ganarse el respeto en calles que no perdonan, para ser digno del nombre que cargaba en la espalda. Era la promesa silenciosa hecha a su madre, la de sacarla de ahí. Era el peso de la mirada de su padre, un juez implacable en la esquina. El sacrificio no era solo suyo, era el de toda una familia que apostaba su futuro a la resistencia de su mandíbula y a la fuerza de sus puños. Sus manos, pequeñas y marcadas, no conocieron los juguetes, sino el áspero cuero de los guantes, y el peso de una herencia que exigía la gloria o el olvido. Fue allí, en ese santuario de dolor y disciplina, donde encontró a su arquitecto, el legendario Ignacio Nacho Beristain. Nacho no vio en él solo a un peleador, vio una mente. Vio a un estratega atrapado en el cuerpo de un guerrero, no le enseñó a lanzar golpes, le enseñó a construirlos. Le enseñó a transformar la furia del barrio, en una ciencia exacta, a convertir la defensa en un arma mortal. Buscaba aniquilación. La decisión de volver al ring para una cuarta pelea, no fue una elección profesional, fue un pacto de sangre con su propio orgullo. Un pacto que firmó ignorando las súplicas de la única persona que veía al hombre detrás del monstruo que estaban haciendo. Su esposa, Erika. El hogar de los Márquez, antes un refugio, se convirtió en la primera trinchera de una guerra silenciosa. Las conversaciones ya no eran sobre el futuro de sus hijos, sino sobre el fantasma de un filipino que cenaba con ellos cada noche. Erika le rogaba, con la desesperación de quien ve a su amado caminar hacia un precipicio. Ya no más, Juan. Ya le demostraste al mundo quién eres. Vuelve a casa. Vuelve con nosotros. Pero sus palabras rebotaban contra un muro de silencio. El hombre que la escuchaba ya no era su esposo. Era un soldado preparándose para su última misión, una de la que quizás no regresaría, al menos no entero. El exilio fue autoimpuesto. Márquez se encerró en las montañas.
en un campamento de entrenamiento que era más una celda de aislamiento que un gimnasio. Los cumpleaños de sus hijos se convirtieron en llamadas telefónicas cortas y distantes. Las noches de aniversario se volvieron noches de sparring, cambiando el calor de su familia por el frío del acero y el olor a sudor rancio. Forjó al contragolpeador perfecto, al artista de la anticipación, sin saber que la misma inteligencia que lo haría campeón, también sería el combustible de la obsesión que casi lo consumiría. Esa hambre, nacida en la escasez, se convertiría en su mayor arma y eventualmente en su veneno. Todos hemos luchado contra algo para salir adelante, para demostrar nuestro valor contra todo pronóstico. Dime en los comentarios, ¿cuál fue esa primera batalla que te definió? El polvo de Iztacalco se quedó atrás, reemplazado por el brillo cegador de las arenas de campeonato. Juan Manuel Márquez ya no peleaba por un plato de comida, ahora peleaba por la historia. Su ascenso no fue una explosión repentina, sino la metódica construcción de una fortaleza, ladrillo por ladrillo, victoria por victoria. El mundo del boxeo, acostumbrado a la furia ciega de los fajadores, no estaba preparado para él. No entendían al hombre que pensaba en el ring como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento del rival era una trampa que él mismo había tendido. Sus primeras peleas de campeonato eran clases magistrales de una ciencia brutal. No era una tormenta de golpes, era una ejecución. Invitaba al error, seducía a sus rivales a un ataque precipitado, y justo en ese instante, en esa fracción de segundo de soberbia ajena, el infierno se desataba. Estaba construyendo un arma, y para ello, debía demoler al hombre. Y entonces, tomó la decisión que marcaría un punto de no retorno. Contrató a Ángel Memo Heredia, un preparador físico cuya reputación le precedía, envuelta en sombras y controversias. Para el mundo, era una declaración de intenciones. Para los que lo amaban, era la última bandera roja. Bajo la tutela de Heredia, el cuerpo de Márquez comenzó a mutar. El maestro técnico, el artista del contragolpe desaparecía día a día, y en su lugar, emergía una escultura de músculo y furia, una máquina de poder antinatural. Las venas brotaban de sus brazos como raíces de un árbol envenenado. Su mirada, antes analítica, ahora ardía con una intensidad monomaníaca. Los susurros en el mundo del boxeo se convirtieron en acusaciones abiertas. Pero a Márquez no le importaba. El honor que tanto defendía ahora era una idea abstracta, eclipsada por la necesidad visceral de un solo golpe. Estaba dispuesto a sacrificar su reputación, la paz de su familia, su propia salud. Cada gramo de músculo nuevo parecía costar un pedazo de su alma. Su esposa lo veía en las pocas fotos que llegaban de la montaña, y ya no reconocía al hombre con el que se había casado. Veía a un extraño, a un golem creado por el odio, animado por un único propósito: borrar a Pacquiao de la faz de la tierra. La dinamita no era un apodo, era una promesa. Veíamos a sus oponentes lanzarse hacia adelante, creyendo haber encontrado una apertura, solo para encontrarse con una derecha precisa, un gancho al hígado que les robaba el aire y el alma. Sus rostros pasaban de la agresión a la confusión, y de la confusión al dolor puro, mientras caían a la lona sin entender cómo el cazador se había convertido en la presa. No era un carnicero, era un cirujano. Cada golpe era una respuesta, una réplica calculada con una frialdad que helaba la sangre. Campeones caían, uno tras otro. Nombres como Agapito Sánchez, Manuel Medina, Derrick Gainer, se convertían en escalones en su ascenso implacable. Conquistó los títulos mundiales de peso pluma y superpluma, no como el favorito del público, sino como el técnico inevitable, el problema sin solución. Los comentaristas lo llamaban el boxeador cerebral, un título que era tanto un elogio a su inteligencia como una sutil crítica a su falta de espectáculo salvaje. Pero en el panteón del boxeo mexicano, dos sombras se cernían sobre él. Los nombres de Marco Antonio Barrera y Eric el Terrible Morales resonaban con más fuerza en las calles y en las cantinas. Eran los guerreros que encarnaban la filosofía del morir en la raya. Márquez era el maestro, pero ellos eran los ídolos. El costo era irrelevante. Estaba en el fondo del abismo, convencido de que la única salida era cavar aún más profundo. ¿Cuánto de ti mismo estarías dispuesto a sacrificar para corregir la mayor injusticia de tu vida? Si alguna vez has sentido el peso de una obsesión, deja un like como señal de que entiendes la oscuridad que puede consumir a un hombre. El 8 de diciembre de 2012. El aire en el MGM Grand de Las Vegas no olía a espectáculo.
Olía a juicio. Para el mundo, era el cuarto capítulo de una rivalidad legendaria. Para Juan Manuel Márquez, era la última oportunidad de sentenciar a un fantasma que lo había perseguido durante 8 largos años. No subió al ring como un boxeador, sino como un hombre que caminaba hacia su propio exorcismo o su condena final. En su esquina no solo estaba Nacho Beristain, estaban los cumpleaños perdidos, las súplicas de su esposa, el eco de las noches en vela y el peso de una nación que exigía justicia. Cada paso hacia el centro del cuadrilátero era un paso más profundo en el infierno personal que había construido. La campana sonó, y la batalla por la redención comenzó. Los primeros asaltos fueron un microcosmos de su tormento. Pacquiao, más rápido, más explosivo, era la encarnación viva de la injusticia. Tenía los cinturones, pero ellos tenían el corazón del pueblo. Esta verdad silenciosa se convirtió en una espina clavada en su orgullo, un recordatorio constante de que, a pesar de su perfección técnica, aún le faltaba la batalla épica que lo convertiría en leyenda. El mundo lo veía como un conquistador, un estratega invencible que había dominado el arte de la guerra. Pero no sabían que cada victoria, cada cinturón, lo acercaba un paso más a la batalla que definiría, y casi destruiría, su alma. Estaba construyendo un imperio, pero cada imperio tiene su punto de quiebre. La fama es una bestia de 2 cabezas, te corona con laureles, pero te exige un tributo de sangre y soledad. Márquez había llegado a la cima, pero desde esa altura, el único camino es hacia abajo, o hacia un enemigo aún más grande. Para ser testigo de cómo un rey se enfrenta a un fantasma, y cómo el orgullo puede forjar una leyenda, o cavar una tumba, debes acompañarnos en este viaje. Suscríbete, porque la verdadera guerra de Juan Manuel Márquez está a punto de comenzar. El estratega, el cirujano del ring finalmente tenía frente a él la batalla que definiría su alma. No era un simple campeonato, era un choque de mundos. El 8 de mayo de 2004, las luces de neón de Las Vegas no iluminaban un cuadrilátero, sino un altar de sacrificios. Cada JB que aterrizaba era un recordatorio de las decisiones de los jueces. Cada ráfaga de golpes era el susurro de los críticos que decían que nunca podría ganar. Márquez, el estratega, el maestro del contragolpe, peleaba con una furia fría, una precisión alimentada por el odio. Cada golpe que lanzaba no buscaba puntos, buscaba silenciar una voz en su cabeza. Pero en el tercer asalto, el infierno abrió sus puertas. Una izquierda de Pacquiao lo envió a la lona. En esa fracción de segundo, mientras el mundo contenía la respiración, Márquez no vio las luces del estadio. Vio el rostro de su esposa, Erika, suplicándole que parara. Vio a sus hijos. Sintió el peso aplastante de la posibilidad de que todo el sacrificio, toda la destrucción, hubiera sido en vano. El fantasma se reía de él desde la esquina opuesta. Por un instante la obsesión casi lo quiebra. Pero un hombre forjado en el barrio bravo de Iztacalco no se rinde. Se levantó, no solo con la fuerza de sus piernas, sino con la fuerza de un orgullo herido que se negaba a morir. La caída no lo debilitó, lo purificó. El miedo se evaporó, y solo quedó el propósito. Ahora la pelea ya no era técnica, era primal, era un ajuste de cuentas. De un lado, la inteligencia metódica de México, Juan Manuel Márquez. Del otro, un tifón filipino llamado Manny Pacquiao, una fuerza de la naturaleza cuya velocidad desafiaba la lógica, y cuyos puños parecían multiplicarse en el aire. Para el mundo, era la pelea perfecta. Para Márquez, era la puerta a la inmortalidad. Sonó la campana y el infierno se desató. Todo el plan, toda la ciencia del boxeo cultivada por años en gimnasios polvorientos, se hizo cenizas en menos de 3 minutos. Pacquiao no era un boxeador, era una tormenta. Una ráfaga de furia que se abalanzó sobre el mexicano y lo envió a la lona. 1, 2, 3 veces. El MGM Grand era un manicomio. El orgullo de México estaba de rodillas, humillado a punto de ser borrado del mapa. Cualquier otro hombre se habría quedado ahí, vencido por la avalancha. Pero Márquez no era cualquier hombre. Era un Márquez. En sus ojos no había rendición, había un cálculo frío, una furia helada que se encendía en medio del caos. Se levantó por tercera vez, no como un sobreviviente, sino como un rey reclamando su trono usurpado. Lo que siguió no fue una pelea, fue una cátedra. Fue la obra maestra de un genio acorralado. Durante los siguientes 11 rounds,
El mundo fue testigo de cómo la inteligencia puede domar a la fuerza bruta. Devolvió el favor, derribando a Pacquiao con una derecha que sacudió al filipino hasta sus cimientos. El MGM Grand explotó. México gritaba. Pero para Márquez no era suficiente. Derribarlo no era matar al fantasma. Era solo hacerlo sangrar. La guerra continuó, round tras round, cada uno una página más en su evangelio de dolor. La sangre corría por su rostro, su nariz rota era un mapa de su sufrimiento, pero sus ojos nunca dejaron a su objetivo. Veía más allá del hombre, veía el símbolo de todo lo que le habían arrebatado. Y entonces llegó el sexto round. El clímax de una tragedia griega escrita con guantes de boxeo. Con solo unos segundos restantes en el asalto, Pacquiao, sintiendo la sangre, se lanzó al ataque. Vio a un Márquez retrocediendo, herido, acorralado contra las cuerdas. Pero no era un retroceso de cobardía, era la calma de un depredador que atrae a su presa a la trampa perfecta. Durante años, en la soledad de su campamento, Márquez había visualizado ese momento. Había estudiado cada movimiento, cada finta, cada tic de su adversario. Y mientras Pacquiao se abalanzaba, el tiempo se detuvo. Todo el dolor, toda la rabia, todos los sacrificios familiares, toda la controversia de su preparación física con Memo Heredia, se canalizaron en un solo punto, en un solo músculo, en un solo puño. Márquez convirtió el ring en su tablero de ajedrez. Cada embestida salvaje de Pacquiao era recibida con un contraataque de precisión quirúrgica. Cada golpe del filipino se perdía en el aire, mientras Márquez, como un matador, lo hacía pasar de largo para clavar sus propias combinaciones, dolorosas, exactas, perfectas. Desmanteló al monstruo pieza por pieza, golpe a golpe. El tifón fue reducido a una brisa predecible. Al sonar la última campana, no había duda en la arena. No había duda en México. No había duda en el corazón de ningún aficionado que entendiera el arte de la defensa y el contragolpe. Juan Manuel Márquez había logrado la remontada más espectacular de la historia moderna. Levantó los brazos, el rostro sereno de quien sabe que ha impartido justicia con sus puños. Pero la justicia de los hombres es a menudo ciega y cruel. El veredicto llegó como un veneno. Empate. Un empate que se sintió como el más descarado de los robos. Le negaron el cinturón, pero no pudieron negarle la verdad. Esa noche, el mundo entero supo quién era el verdadero rey. Márquez salió de ese ring sin la corona oficial, pero con algo mucho más grande, la certeza absoluta de su superioridad y el respeto eterno de sus rivales. Se había convertido en una leyenda viviente, el hombre que fue al infierno en el primer round, y regresó para dar una lección de boxeo al mundo. El golpe perfecto no nació en el gimnasio. Nació en la oscuridad de una obsesión. Fue una derecha corta, brutal, perfecta. No fue un golpe, fue una sentencia. El sonido del impacto fue seco, definitivo, como el cerrojo de una celda cerrándose para siempre. Manny Pacquiao no cayó, se desplomó. Su cuerpo se estrelló contra la lona, inerte, con el rostro hundido en el lienzo que había sido testigo de su gloria, y ahora de su aniquilación. Por un instante hubo un silencio sepulcral. El silencio de la incredulidad. Y luego, una explosión catártica. Márquez corrió hacia la esquina neutral, con los brazos en alto, gritando no de alegría, sino de liberación. El fantasma estaba muerto, el exorcismo se había completado. La injusticia había sido purgada con el castigo más violento posible. Mientras el mundo celebraba el nocaut más icónico en la historia del boxeo mexicano, la cámara buscó a Márquez. En sus ojos no había la euforia pura de un campeón. Había alivio, había agotamiento, y había un vacío aterrador. Había pasado casi una década cazando a un monstruo, y ahora que lo había matado, ¿qué quedaba? La obsesión que lo había definido, que le había dado un propósito a costa de su paz y la de su familia, se había desvanecido con ese golpe. Estaba en la cima, idolatrado no solo como un campeón, sino como un dios de la estrategia que había vencido lo invencible. Había demostrado ser el mejor, un monarca sin corona pero aclamado por el pueblo. Pero mientras el mundo celebraba su gloria innegable, se daba cuenta de que la semilla plantada por esa injusticia comenzaría a crecer en la oscuridad de su alma, convirtiendo su orgullo en un veneno que amenazaba con consumirlo todo. El mundo lo había visto. México lo sabía. Juan Manuel Márquez era el rey sin corona. Una leyenda forjada en la injusticia,
Un monarca moral cuyo trono era el corazón de su gente. Pero una corona sin reconocimiento oficial es una corona de espinas. Y cada espina, cada noche en vela, cada repetición de aquel primer round en su mente, se convirtió en el combustible de una hoguera que comenzaba a arder en su alma. La gloria del respeto no era suficiente. Necesitaba justicia. Necesitaba que el mundo no solo lo respetara sino que se arrodillara. Pasaron 4 largos años. 4 años en los que el fantasma de Pacquiao no lo abandonó ni un solo día. No era el hombre filipino lo que lo atormentaba, sino la sombra de lo que le fue arrebatado. Cuando la revancha fue anunciada en 2008, no era una pelea por un campeonato mundial. Ganó la guerra, pero el campo de batalla era su propia alma, y estaba cubierta de cicatrices que nunca sanarían. En las gradas, su esposa Erika no lloraba de felicidad, lloraba de alivio. La pesadilla había terminado. Su esposo, el hombre que casi se pierde para siempre en la oscuridad, por fin podía volver a casa. Pero el hombre que regresaba ya no era el mismo que se había marchado. La redención se había conseguido, pero el precio fue una parte de sí mismo que jamás recuperaría. Al final, Juan Manuel Márquez nos obligó a preguntarnos qué significa realmente ser un campeón. ¿Es la gloria de un golpe que paraliza al mundo, forjado en el odio y el sacrificio absoluto? ¿O es la fuerza para reconocer cuando la batalla ya no es por honor, sino contra los demonios que llevamos dentro? Déjame saber en los comentarios qué significa para ti ser un verdadero campeón. El eco del golpe resuena todavía en la memoria colectiva de un país. El cuerpo de Pacquiao en la lona no fue el final de una pelea, fue el punto final de una oración escrita con sangre, sudor, y 8 años de un odio metódico. Y en ese instante de gloria absoluta, cuando el MGM Gran estallaba y México entero gritaba su nombre, Juan Manuel Márquez no encontró la euforia. Era una cita con su alma. Márquez subió al ring no como un retador sino como un juez. Cada golpe era un argumento, cada esquiva una refutación. La pelea fue otra vez, una partida de ajedrez sangrienta, una sinfonía de estrategia y violencia. Y de nuevo, la historia se repitió, pero esta vez con un giro más cruel. Decisión dividida. Derrota. La primera grieta apareció en la armadura del guerrero. El sentimiento de injusticia ya no era una herida externa, se había convertido en un veneno que comenzaba a correr por sus venas. El mundo del boxeo seguía adelante, pero Márquez no podía. Estaba atrapado en un purgatorio personal, condenado a revivir su deshonra una y otra vez. Para él, solo existía un nombre, un rostro, un objetivo. 3 años más tarde, en 2011, el destino le concedió una tercera oportunidad. Esta vez, se preparó con una furia metódica, una precisión casi inhumana. Estudió cada cinta, cada movimiento, cada respiración de su rival. Esta vez, no dejaría espacio para la duda. Subió a ese cuadrilátero en Las Vegas y ofreció una cátedra de boxeo. Fue una obra maestra. Anticipó cada ataque, contragolpeó con una belleza letal, y dominó a Pacquiao de una manera que nadie había hecho antes. Al sonar la campana final, no había una sola persona en la arena, ni siquiera en el rincón filipino, que dudara del resultado. Encontró el silencio. El vacío ensordecedor que llega cuando la guerra que te ha definido por una década por fin, ha terminado. El fantasma que lo atormentaba en cada sesión de sparring, en cada cena familiar ausente, en cada noche de insomnio, por fin había sido desterrado. Pero los fantasmas al irse, siempre dejan una huella helada. En las gradas, la cámara buscó a su familia. Y en los ojos de su esposa, Erika, no había el júbilo de la victoria. Había el profundo y agotado alivio de quien ve a un soldado regresar de una guerra que casi lo consume por completo. El alivio de saber que la obsesión que secuestró a su esposo y padre de sus hijos, finalmente lo había liberado. En esa mirada, estaba la verdadera crónica de la batalla. Y así, la pregunta que nos hicimos al principio de este viaje, resuena ahora con una claridad brutal y dolorosa. Para conseguir el knockout más icónico en la historia del boxeo mexicano, ¿tuvo Juan Manuel Márquez que destruir al hombre detrás de la leyenda? La respuesta es un sí. Un sí rotundo, ineludible y trágico. Para forjar ese golpe perfecto, nacido no de la técnica sino de la herida abierta de la injusticia, tuvo que sacrificar la paz de su hogar en el altar del orgullo. Márquez levantó los brazos, no con esperanza, sino con la certeza absoluta del vencedor. El público coreaba su nombre. México entero contenía la respiración,
listo para celebrar la corrección de la historia. Pero entonces, las palabras del anunciador cayeron como un martillo sobre un cristal, y el ganador, por decisión mayoritaria, Manny Pacquiao. En ese instante, algo se rompió para siempre dentro de Juan Manuel Márquez. La cámara se enfocó en su rostro, capturando la metamorfosis de un héroe en un alma torturada. La certeza se convirtió en incredulidad. La incredulidad en desprecio. Y el desprecio, en un odio frío y calculador. La obsesión, aquel fantasma que lo había acechado por años, finalmente tomó el control. Ya no era un oponente externo, era el único habitante de su alma. Fue, en ese vestidor, en el silencio sepulcral que sigue a la catástrofe, donde el hombre de familia, el estratega cerebral, comenzó a morir. Una voz en su interior comenzó a susurrar, y luego a gritar. Una voz que le decía que la técnica no era suficiente, que la inteligencia no era suficiente, que para vencer a un sistema corrupto, debía convertirse en algo más oscuro, algo implacable. La voz exigía un sacrificio total, exigía que el hombre, Juan Manuel, muriera para que la leyenda El Dinamita pudiera vivir para siempre. Tuvo que convertirse en una máquina de precisión alimentada por el rencor, alejándose de quienes más lo amaban para poder cazar al demonio que solo él veía. Su legado, por tanto, es una moneda con dos caras. Por un lado, la del héroe nacional. El Dinamita. El estratega magistral que le devolvió la honra a México con un solo puño. Un guerrero que se negó a rajarse, y que demostró que la inteligencia y la paciencia son las armas más letales. Su nombre está grabado en oro junto a los más grandes, un símbolo eterno de la tenacidad mexicana. Pero por el otro lado de la moneda, está la cicatriz. La advertencia. La historia de un hombre que fue al infierno de su propia obsesión y casi no regresa. Su mayor victoria es también el testimonio del poder destructivo de un rencor que no se perdona. Nos enseña que algunas victorias se pagan con un trozo del alma, que la redención a veces tiene el sabor amargo de todo lo que se perdió en el camino para alcanzarla. Al final, no recordamos a Juan Manuel Márquez como un campeón perfecto e intocable. Lo recordamos, y lo amamos, como un guerrero profundamente humano. Un hombre consumido por sus demonios, que luchó su batalla más grande no contra Pacquiao, sino contra sí mismo. La búsqueda de justicia se había terminado. Ahora, comenzaba la cacería por la aniquilación. Y en ese camino, las primeras víctimas no estarían en el ring, sino en su propia casa, en los ojos preocupados de su esposa, y en los cumpleaños que comenzaría a olvidar. Y aquí, en el abismo de la deshonra, la pregunta nos consume a todos. ¿Qué fue lo que realmente quebró a Márquez? ¿Fueron las tarjetas de los jueces, escritas con la tinta de la indiferencia o la corrupción? ¿Fue su propio orgullo, una virtud mexicana que, llevada al extremo, se convirtió en veneno? ¿O fue simplemente la naturaleza cruel de un deporte que construye ídolos solo para verlos arder? Déjame saber en los comentarios cuál crees que fue la herida mortal que desató la tormenta. El 12 de noviembre de 2011, en el MGM Grand de Las Vegas, el tiempo se detuvo. Durante 12 rounds, Juan Manuel Márquez no había peleado, había pintado una obra maestra sobre la lona. Cada movimiento era un trazo de genialidad, cada contraataque una pincelada de perfección. Había descifrado el código del huracán filipino, había domado a la bestia. Cuando sonó la campana final, no hubo duda en el aire, ni en los ojos de millones de mexicanos, y mucho menos en los suyos. Su imperfección, su orgullo herido, su capacidad de sacrificarlo todo, por un solo momento de justicia, es lo que lo hace eterno. Porque en su historia, no vemos a un dios del ring. Vemos el reflejo de nuestras propias batallas, de nuestro propio orgullo, de lo que estamos dispuestos a perder para ganar. La saga de Juan Manuel Márquez ha llegado a su fin. Pero el alma del guerrero mexicano, forjada en el barrio, probada en la injusticia y consagrada en la gloria, es una historia que nunca termina. Hay otras leyendas esperando ser contadas, otros héroes trágicos cuyas victorias esconden un precio terrible. Suscríbete y acompáñanos a desenterrar la verdad detrás de cada golpe, de cada lágrima y de cada cicatriz. Porque las leyendas no solo se cuentan, se sienten. Levantó los brazos, no con la arrogancia del ganador, sino con la serena certeza del artista que sabe que ha creado algo eterno. Era la culminación de una vida, la justicia poética que el destino le debía. Miró a su esquina, a Nacho Beristain,
y una sonrisa de pura vindicación iluminó su rostro. La guerra había terminado. La corona por fin era suya. Pero entonces, la voz metálica del anunciador cortó el aire, leyendo las tarjetas de los jueces. Y el mundo de Márquez se rompió en 1.000.000 de pedazos. La cámara, implacable, capturó la metamorfosis. La certeza en su rostro se congeló, transformándose en una máscara de incredulidad. Sus ojos, que segundos antes brillaban con la luz de la redención, se oscurecieron, buscando una explicación que no existía. El rugido de la multitud se convirtió en un zumbido sordo y lejano, y entonces la incredulidad se endureció, se solidificó en un desprecio frío, absoluto. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de asco. En ese instante, frente a los ojos del mundo, el artista murió y nació el Vengador. No era la cara de un hombre que había perdido una pelea, era el rostro de un rey traicionado en su propia coronación. Se alejó del centro del ring, ignorando los cinturones que le eran ajenos, y encontró un micrófono.